Por si no lo sabías, estamos viajando por primera vez en nuestra ambulancia reconvertida en furgo camper, desde Madrid hasta el norte de Noruega. En el capítulo anterior recogimos a Crispy en el aeropuerto, así que por fin es hora de emprender la ruta hacia el norte. Nos vamos a las Islas Lofoten. Pero antes dejadme advertiros que este capítulo está lleno de momentos inesperados, tanto buenos como malos. Tharpis no aparece por ningún lado. Me he distraído un momento y la furgo ha acabado así. Pero volviendo al presente, nos encontramos en Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega y la última gran ciudad que pisaremos en mucho tiempo. Vamos rumbo a las Islas Lofoten, en el norte, situadas a 22 horas de Oslo y a 16 horas de donde estamos, así que no hay tiempo que perder. Y el primer día, según llegó Crispy, ya hicimos unas cuantas horas. Buenos días, gente. Nos hemos despertado hoy aquí. Ha estado lloviendo toda la noche, pero ahora despeja un poco. Y esto es un área de servicio de las típicas que hay por aquí, por Noruega y por toda Europa. Y ya hoy seguimos hacia el norte. Buenos días. Bueno, ya están todos los buenos días. Pues no, buenos días. Buenos días. Nos acaban de dar las luces yendo por la carretera y no sabíamos por qué era, porque acabamos de salir y no teníamos nada raro en la furgo. Y nos hemos bajado a comprobar que no era nada y lo único que se nos ha ocurrido es que no lleváramos las luces dadas. Y efectivamente es obligatorio en Noruega, conduciendo, llevar las luces cortas dadas siempre, aunque sea el día más luminoso de verano, hay que llevar las luces dadas siempre. Cruzando ya hacia lo que se considera la división al norte de Noruega, parecía que se nos presentaba un día fácil y aburrido, 8 horas de conducción hasta el destino, con un día soleado y paisajes increíbles. Pero, sin esperarlo, algo nos obligó a tener que parar de emergencia en medio de la carretera. Es lo que acabamos de ver. Un montón de renitos. Hay mogollón. Pues sí, esta ha sido la primera vez en toda nuestra vida que hemos tenido un encuentro con renos, y encima tan de cerca. Fue una suerte, gran suerte, poder grabarlos y también poder contar con el teleobjetivo que nos dejó Canon para poder hacer estas fotos que os estoy enseñando. La verdad es que la variedad de colores, el pelaje, los cuernos e incluso su dieta, como estáis viendo comen setas, fue impresionante verlo de cerca. Pero tras pasar el poco rato que nos dejaron estar con ellos, tuvimos que seguir camino. Eso sí, mientras tanto nuestros compañeros estaban viviendo una aventura bastante increíble. Más concretamente se encuentran de camino a una ruta que les va a llevar a un glaciar en lo alto de una montaña, rodeados de ríos, cascadas y sobre todo, como en todo glaciar, mucho hielo. Pero pese a la epicidad de estas imágenes, la verdad es que el sabor fue agridulce. Pero esto lo descubriremos un poco más adelante en el vídeo. Por ahora nosotros tenemos en mente seguir avanzando y avanzando. Noruega es un país gigante que nos va a llevar a cruzar de ríos, lagos y bosques inmensos a la estepa. Este país es el sexto más largo de Europa y tiene una longitud casi el doble que la de España. Y eso hace que sin darnos cuenta pasen las horas, los kilómetros y nos encontremos, por fin, Círculo Polar Ártico. Pues sí, nos encontramos en el Círculo Polar Ártico, a casi 4.400 kilómetros de casa. Qué lejos queda el cementerio de ambulancias donde empezó este proyecto y donde compramos la furgo. ¿Cómo íbamos a imaginarnos poder llegar hasta aquí con nuestra furgo? Literalmente nos sentimos como si estuviéramos viviendo en un sueño. Pero lo malo de estos viajes es que tan pronto son sueños como se convierten en pesadillas. Tharpis no aparece por ningún lado. Llevamos ya como 5 horas así, más o menos, 4 o 5, no lo sé ya. Porque o sea, literalmente estoy ya tiritando, estoy ya muy jodido. Entonces igual bajo, me cambio y vuelvo a subir y vamos a ver lo que termina pasando. En este momento recibimos una llamada de Fito diciendo que Tharpis, su gato, ha desaparecido en la cumbre del glaciar, que llevan casi 5 horas buscándola y que piensan que se la ha podido llevar una ave rapaz que habían visto por la zona. Sabiendo esto, decidimos aligerar el ritmo para poder llegar lo antes posible y ayudar con la búsqueda. Pero antes de llegar, Fito nos envía este vídeo. Mirad quién acaba de aparecer por aquí, me ha pegado el susto de mi puta vida. La pequeñaja esta, gorriona, se la pela, es que se la pela. Se la pela. ¿Y? Cuchiflitus. Como ya veis, o sea, ¡epa! Como ya veis que antes he bajado, he traído el camping, ya lo tenía todo montado, ahora ya lo estoy sacando porque nos vamos. Son las 8 de la tarde, la hemos perdido a las 12:30 de la mañana. Así que imaginaos todo el rato que he estado por allí, ya la he dado por perdida, literal. Y nada, he estado por aquí, o sea, he subido
de vuelta, he montado el camping, he estado por aquí dando vueltas, llamándola, y cuando ya he dicho, ya está, algo ha pasado y se ha ido, de repente ha aparecido por detrás de una piedra y he dicho, pues menuda potra, y esta tía, ¿qué cojones? Y está súper activa, o sea, está a tope, esa mía ya se va a traer. Tú. Así que bueno, la voy a coger y nos largamos ya de aquí, al fin. Menudos sustos me pega, o sea, el de hoy ha sido, pero o sea, comparado con todos los demás, el que se lleva la palma de la mano con diferencia. Buenos días, gente. Ya nos hemos reunido con Fito y toda la tropa. Hoy hemos despertado en este paisaje, en este río, que está guapísimo. Hoy haremos una rutilla y esta noche llegamos a Lofoten. Qué ganas. Esta ya se ha metido en el agua. No lo puede evitar. Viajar con animales siempre tiene sus riesgos, por eso nosotros siempre le ponemos un GPS a los perros, que es eso que tiene en el collar que a veces nos preguntáis en comentarios. Por suerte Zarpis está perfectamente y no le ha pasado nada. La verdad es que con la fortuna de que no le ha pasado nada y con el sitio tan espectacular en el que hemos acampado hoy, estas penas pasan rápido. Eso sí, no nos podemos quedar mucho, es hora de ir hacia nuestro próximo destino. Vale, pues soy gilipollas y me he distraído un momento y la furgo ha acabado así. Estamos tocando ahí y no podemos sacarla, está encallada. Este es el momento perfecto para que os metáis con nuestra inexperiencia, pero por suerte encontramos a unos señores muy majos noruegos con este coche 4x4 y pudimos salir. ¡Vamos! Bueno, pues después de la salvación por parte de un señor noruego súper majo, estamos haciendo una rutilla, unas cascadas. El nombre es como Bringlisfossen o algo así, un nombre de estos impronunciables. Y bueno, pues el primer atasco con la furgo en la historia ha sido en Noruega, ya ha quedado documentado. Ya está hecho. Hemos tenido de que el primer coche que ha pasado era 4x4. Sí, cierto. Igual es que no lo habéis escuchado porque está un poco lejos. Decía que hemos tenido mucha suerte porque el primer coche que ha pasado al que le hemos pedido ayuda Maki, era 4x4 y tenía una cuerda gorda como para tirar de la furgo. Y bastante bien porque si no habríamos tenido que esperar a un tractor o así y habríamos estado bastante más rato. Pero al final hemos estado atascados 20 minutos, o sea, muy poquito. Bueno, pues una cascada bastante guapa, la verdad. 1 kilómetro de ruta y te encuentras esto. Muy guapo. Leo, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, qué bien. Parece mentira que en tan pocas horas hayamos podido experimentar tantos sentimientos diferentes, buenos y malos. Supongo que Noruega es así, simplemente salvaje. Bueno, pues con ese resbalón acabamos de llegar a la cascada más grande, que deben de ser como 25 metros, aunque no parezca. Y está guapísimo. Es lo que ha pillado este. Tú lo has arrancado de ahí. Muy bien, Maki. A ver que no me den los huevos. Casi me revienta con el palo. Que no es un palo, es un árbol, tío. Es un puto tronco, sí, es un árbol. entero. Mira ese. Pero está sentado rarísimo. ¡Chuchi! Dejando de lado la afición de Maki por los palos y ahora que ya te has suscrito al canal, quiero compartir una reflexión, porque estando aquí, con amigos, con nuestros perros, con nuestra furgo, creo que es cuando de verdad empezamos a darnos cuenta de lo que hemos conseguido. Para mí, la definición de esto es vasto, precioso y salvaje. Y eso, que según nos han dicho, lo más espectacular lo veremos en las Islas Lofoten. Eso si llegamos, porque ya os adelanto que los problemas no se han acabado. Así que sin más dilación partimos hacia el puerto, donde salen varios ferries cada día y pretendemos coger el último de la tarde. Por cierto, esto es un camping increíble. Llegamos al puerto con casi 2 horas de antelación, pero no fue suficiente, ya que el barco se llenó y nos quedamos a tan solo 3 coches de poder meter nuestras furgos.
Al menos aprovechamos el tiempo para cocinar, invocar a las auroras boreales que queríamos ver y conocer gente que también se había quedado atrapada. Dale. ¡Auroras! 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 My friends is no good. Not good It's friend. bad people. I am teacher in Spain, okay? Vale, it's a you and the What's that? Pescarín fish. fish. Yes. Pues and fish and the sartén of in the oiling. In the sartén. Sorry, my English is little. No, Pen. I understand everything. Vale. Espectacular. Espectacular, ¿ves cómo soy buen profesor? I am teacher famous in the Spain. Famous. Sí, I am Luisito Comunica. Pues nada, una mierda. Al final, el ferry que se suponía que tenía que salir a las 3 de la mañana nunca existió. Y tenemos que estar aquí, hemos dormido aquí hoy en la línea del ferry. Tenemos que estar aquí hasta las 4:45 de la tarde. Eso van a ser como 22 horas esperando para coger el ferry. Vaya mierda, qué mala suerte. Por 3 coches no entramos. Ahí se han metido. Llama aquí. Bueno, tras incontables horas, Incontables no, casi 24. casi 24 horas, por fin estamos en la fila y ya se supone que vamos a entrar al barco. Nos han cobrado el ticket, 50 euros por llevar la furgo a Lofoten, así que esperamos que esta vez no nos quedemos a 3 coches de poder meter la furgo en el ferry. Os vemos por allí. ¿Tienes ganas de ir a Lofoten? Sí. Cuando viajamos en furgo, un baño limpio es un gran regalo, estaréis de acuerdo conmigo, pero el mejor regalo de hoy es el por fin estar en el ferry de camino a las Islas Lofoten, haber podido montar las furgos en el barco y estar simplemente oteando el horizonte, que por cierto no defrauda para nada, al igual que el propio barco que tiene tanto asientos de sobra como ventanales, como cocina, muy cara por cierto, mesas para estar y la verdad es que está bastante limpio todo y muy bien cuidado. En Noruega la verdad es que suelen hacer las cosas bien. El trayecto dura unas 3 horas y coincidiendo con un precioso atardecer, por fin empezamos a ver las islas al fondo. Parece que vamos a cumplir otro sueño en este vídeo, llegar a las Islas Lofoten tan famosas y que tantas expectativas nos han creado. Salimos. Desembarcamos ya anocheciendo, así que nos dirigimos directamente a buscar un sitio para dormir. Nuestra intención es recorrer las islas de sur a norte, pero en los primeros kilómetros nos dimos cuenta de que da igual la dirección en la que vayas, las Islas Lofoten son espectaculares, mires donde mires. Bueno, pues estamos ya en Lofoten, ya habéis visto. Por ahora es increíble. O sea, todo en Noruega es increíble, pero es que esto es... Mires por donde mires, pues tienes cosas como esta. Y esto es al lado del parking donde hemos aparcado. ¡Wow! ¡Wow! Es precioso. Es precioso. Puede que precioso se quede corto, eso lo iremos descubriendo más adelante. Por ahora dejemos que los perros jueguen mientras nosotros disfrutamos de los últimos rayos de luz que nos va a dar este precioso atardecer. Bueno, pues como podéis ver, hoy no hay nubes, que es uno de los requisitos para poder ver auroras boreales, que es una de las cosas que tenemos en la lista de deseos desde hace mogollón de tiempo. Y Lofoten es uno de los sitios mejores para verlos de Noruega. El mejor es Tromsø, según tengo entendido, pero bueno, en Lofoten también se ven y hace 2 noches hubo. Así que
crucemos los dedos para verlas esta noche y poder hacer algunas fotos. Bueno, gente, pues aquí solo veis la cámara y lo más impresionante es que hemos visto auroras boreales. Lógicamente no se va a ver nada en el cielo, pero hemos visto auroras y es la primera vez que las vemos y la verdad es que está siendo increíble. Me estoy quedando ciego porque tenía las pupilas acostumbradas a cero luz y con el flash, madre mía. Otro sueño cumplido que sumar a este viaje, poco que decir. Os dejo unas fotos de las primeras auroras boreales de nuestras vidas. Espero que os gusten. A la mañana siguiente salimos a hacer una ruta aparentemente sencilla, pero como no podía ser de otra manera en este vídeo, las cosas se van a poner feas. ¿Qué ha pasado, Crispy? A ver, date la vuelta. Un apretón. ¡Ah! ¡Un apretón! Se ha caído de culo aquí. Os habéis dado mucha prisa en ayudarme, ¿eh? Ha estado divertido. Ha estado muy guay, la verdad. Lo mejor del día está hoy. Bueno, pues Fito, Eli y Chuchi se han separado porque ese gordito se ha pegado un leñazo. Bueno, no se ha hecho daño, pero ha hecho un tobogán resbalando por una pared como de 5 metros porque está todo súper húmedo, mojado. Y la realidad de las rutas por Noruega es eso, ¿sabes? Que vas andando por barrizales inmensos. Y Leo, pues, que es más mayor, supongo, que no podía. Así que nos hemos cogido una ruta más larga que rodea este pedazo de peñón, este de aquí arriba. Y tardaremos menos, pero bueno, que también veáis un poco que Noruega es muy bonito, pero que como está todo el día lloviendo, al final cuando vas al campo está todo embarradísimo. Y Crispy se ha caído, como habéis visto. Tampoco. ¡Ah! ¡Un apretón! No se ha hecho daño, sí, exactamente. Ahí están los melones. Vamos a ver si podemos llegar a donde están ellos. Bueno, pues hemos decidido darnos la vuelta porque Leo, que está ahí atrás, y Maki tienen que subir en teoría por esta cadena que se ve ahí, donde está Eli, y es imposible. No están acostumbrados a hacer cosas tan complicadas de montaña. Leo se ha caído ya una vez. De hecho, nos hemos asustado un montón porque ha intentado subir por una roca que estaba mojada y se ha empezado a resbalar como 5 metros hacia abajo. Y por suerte ha controlado y se ha parado y no se ha caído, pero podría haberse hecho mucho daño. Así que reculamos, damos la vuelta y ya nos enseñarán las fotos de la playa esa a la que queríamos ir. Como habéis visto, fue una buena decisión dar la vuelta, ya que más adelante la ruta se complicaba aún más. Eso sí, incluso desde el parking, las vistas son espectaculares, así que no nos arrepentimos. Acabamos de llegar a la furgo y os presento a el increíble Leoncio Patas Negras, pirata de los mares. Ni se te ocurra subir. Mira qué patitas. Leo, pero bueno, ¿qué has hecho? Ah, se han ido todas las gaviotas. Y le toca hoy a Crispy, ayer me tocó a mí, Leo, ven. limpiar patitas. Maki también es la pirata Patas Negras, ¿eh? Muy bien, chicos. A este perro hay que meterlo a la lavadora directamente. Metemos a Leo en la lavadora. Déjate limpiar, que estás muy sucio. No le gusta nada. Este es el panorama. Crispy se acaba de duchar. Bueno, se ha duchado. Están todos reventados. Yo me acabo de duchar también y la idea es ir a ver atardecer a un sitio muy guapo. Vamos a ver qué tal, porque estos todavía no han llegado. Hemos aprovechado también para cargar agua. Creo que no. Voy a ver. Cargamos agua gratis en una gasolinera y nos movimos al pueblo de al lado para visitarlo y seguir flipando con las vistas. Por cierto, el depósito de agua es la primera vez que lo tenemos que cargar desde que salimos de España. Es una locura lo mucho que está aguantando y aún más locura es lo que estamos viendo cada día en este viaje. Espero poder estar transmitiendo lo increíble que es estar aquí y que os esté gustando. Así que, como hemos dicho antes, si os suscribís y nos dejáis un like, nos ayudáis muchísimo y hacéis también que este contenido llegue a más gente. Y si ya estás suscrito, gracias de corazón.
Volviendo ahora al viaje, nos movimos para buscar un sitio donde acampar y ver atardecer. Un atardecer que pasó de dorado a rosa en cuestión de minutos y que podéis apreciar lo bonito que fue. Poco después llegaron Fito y Eli, pudimos ver los últimos rayos de luz del atardecer, cenamos y a dormir. En el próximo capítulo seguiremos descubriendo estas islas y llegaremos al corazón de Lofoten. Así que si no te quieres perder ninguna de nuestras próximas aventuras y liadas, ya sabes lo que tienes que hacer y nos vemos el próximo domingo. Hemos levantado con una mala noticia y un día terrible.